A Evgeny no le agradaban sus celebraciones de cumpleaños ni las vacaciones. Tanto su propio cumpleaños como el año nuevo le resultaban desagradables, ya que no podía disfrutar plenamente de la felicidad que se esperaba de las festividades. En el momento en que la enfermedad se presentaba y avanzaba rápidamente, aún recordaba con nostalgia su infancia, cuando era un niño común que jugaba sin preocupaciones en el patio de la escuela, molestando a las niñas y escalando árboles sin temor. Para rescatar a los temerosos meninos, y de repente surgió la primera fractura de la nada, saltando del columpio sin éxito por alguna razón. Decidiendo no esperar a que se detuviera, la pierna rota sanó dolorosamente durante mucho tiempo. Los médicos pasaron un tiempo agotador tratando la enfermedad genética tan grave que sorprendió a todos en la familia. Nadie hasta la 7ª generación había enfrentado este problema, y Xenia parecía ser uno de los pocos afectados. El pronóstico era desalentador, la enfermedad seguiría avanzando y el niño terminaría en una silla de ruedas. Aunque se podía ralentizar el progreso, requería una gran cantidad de dinero y paciencia por parte de los padres. Después de torturar a Xenia durante más de un año, la madre decidió que no estaba dispuesta a aceptar esa vida. Un día, le dijo a su hijo que iría a la tienda a comprarle algo bonito y desapareció para siempre de su vida, así como de la de su esposo y padre del niño. Decidió no unir su vida en matrimonio con Pavel. Movida por el amor, acaba de encontrarse con un joven de la ciudad, lleno de promesas, que cuenta con un apartamento y un próspero inicio en el mundo empresarial. Creí que ella tendría una vida mejor que sus padres, quienes envejecieron rápidamente por trabajar en el pueblo. Ella decidió tener un hijo no por amor a los niños, sino para asegurar que el chico se casara con ella, y él se sintió en la cima del mundo al saber que iba a ser padre. Cuando su madre desapareció sin dejar rastro, el padre de Xenia, con poco más de 30 años, estaba enfocado en el crecimiento de su empresa y descuidó un poco su papel familiar. Esperaba que el éxito financiero pudiera proporcionarle a su hijo una vida digna, pero las circunstancias cambiaron drásticamente, obligándolo a ajustar su rutina para cuidar de su hijo enfermo. Pavel se sintió tan herido por la traición de su esposa que no pudo concentrarse en su trabajo. Si hubiera durado más, al menos su negocio habría estado más establecido. Ya no necesitaba quedarse en la oficina hasta tarde, ahora priorizaba a su hijo y evitaba dejarlo en guarderías. A pesar de las dificultades en su hogar, Pavel se esforzó al máximo por cuidar de su hijo Evgeny. A pesar de que las tareas se acumulaban, logró hacer limpieza en la habitación, cambiar las sábanas y preparar algo de comida. Una trabajadora social llegó a la casa cuando Evgeny ya casi no podía caminar, gracias a la ayuda de su padre consiguió una silla de ruedas. A pesar de gastar el dinero ganado en el negocio en el cuidado de su hijo, la enfermedad seguía avanzando. Pavel luchaba por mantenerse a flote en medio de la oscuridad de la depresión, buscando inspiración para ingresar a la universidad y convertirse en programador. La llegada de un amigo inesperado, el colega de Petka, trajo consigo una nueva luz a sus vidas. Pronto se convirtieron en amigos cercanos y comenzaron a trabajar juntos en un proyecto. Pavel finalmente aceptó las peculiaridades de su hijo y se dio cuenta de que Evgeny era un compañero valioso, incluso sabiendo que su tiempo juntos era limitado. Los médicos advirtieron sobre la corta esperanza de vida de Evgeny, pero al menos en este estudio no tendrían que preocuparse por los costos. Los servicios sociales brindaron apoyo en la formación de un individuo con discapacidad. Cuando el joven obtuvo su primer ingreso, considerable y respetable, su padre se tranquilizó y demostró interés en las actividades de su hijo. Quizás pronto pueda valerse por sí mismo y así Pavel podrá sentir alivio y disfrutar de sus propios ingresos. A pesar de su fragilidad física, demostró un gran potencial intelectual. Su principal enfoque era la autoinstrucción, recibiendo solo una guía de sus profesores sobre qué estudiar y comprender. No mostraba pereza al sumergirse en textos especializados y explorar contenidos fascinantes en la red. Gracias a la generosidad de su amigo Petka, quien le prestó su antigua laptop, Pavel logró adquirir una nueva computadora para su hijo. Sin embargo, Evgeny optó con orgullo por no consultar a su amigo al respecto, decidiendo demostrar que era capaz de ganar dinero por sí mismo, rechazando así depender de otros a lo largo de su vida. Su 19º cumpleaños se acercaba y Evgeny no estaba muy emocionado al respecto.
Había olvidado por completo la fecha, pero su padre, que ya estaba celebrando desde la mañana, lo recordó. Mientras su padre deambulaba por el apartamento pensando en cómo continuar las vacaciones de manera solemne, de repente recordó algo importante. Con un grito de alegría, corrió hacia la salida, casi tropezando con un umbral saliente. Evgeny escuchó todo el alboroto y suspiró decepcionado, no quería celebrar su cumpleaños de esa manera. Ojalá su padre no hubiera estado bebiendo tan temprano. Después de escuchar cómo su padre regañaba a Pavel, decidió comprarle un pastel a su hijo. Al cerrar la puerta, el joven se sumergió de nuevo en su labor, urgido por completar el pedido en pocos días. Sin embargo, la realidad lo interrumpió cuando su padre regresó a casa. Al notar que faltaban compañeros de copas, el joven lamentó tener que trabajar. Más tarde, cuando sus escasos amigos llegaron, la noche se convirtió en una fiesta en su apartamento. Tras embriagarse, la celebración escaló hasta convertirse en un caos, con muebles golpeados y objetos rotos. Los platos detestaban estos momentos, a pesar de la intensidad con la que Pavel se comportaba después de beber. Él era la única persona cercana para ellos, y presenciar su degradación por el vodka dejaba al joven sin energía ni determinación. Se dio cuenta de que era el responsable de la situación de su padre, aunque no lo deseaba en absoluto. El interlocutor del padre, sorprendido, escuchó en silencio hasta que finalmente habló. Normalmente, en el pasillo solían resolver sus dilemas sobre qué beber y qué comer después de estas reuniones, mientras el padre reabastecía la barra que estaba completamente vacía. En este lugar, el silencio se apodera y los pasos indican que no se dirigen hacia la cocina o la sala, sino hacia el dormitorio. Xenia observó con curiosidad la puerta, apartando su computadora portátil. Su padre entró detrás de él, con alguien más bajo que él asomándose detrás del imponente Pavel. «Bien, hijo», dijo el hombre con determinación, mostrando satisfacción consigo mismo. «Ya eres un adulto y sé exactamente qué regalarte hoy. Úsalo», añadió antes de retirarse. En ese momento, una niña se acercó al joven, de aspecto desaliñado y frágil. Xenia la observó con curiosidad, pensando en su situación. El hombre y su padre se dirigieron a su padre para cuestionar la presencia de la chica. Tía Liuba había estado realizando labores de limpieza y cambiando las sábanas, parece que la alquilaste o algo por el estilo, por lo tanto, necesito lavarla y peinarla, ¿no es así? Pavel sonrió, acercando a la niña hacia su hijo. Este es un obsequio para ti, ¿entiendes? Un regalo de cumpleaños de un verdadero caballero. Disfruta de su compañía hasta la mañana, yo tengo compromisos, me retiro y cierro la puerta tras de mí. Xenia se quedó tan impactado por las palabras de su padre que no emitió comentario alguno, simplemente observó fijamente a la joven inmóvil en medio de la habitación, la cual resultaba bastante hermosa. Consideré que al adquirirla, al recortar su cabello y al vestirla con elegancia, podría transformarla en una encantadora damisela. ¿Resides en la calle? No, replicó con un toque de sarcasmo mordaz en la residencia de un noble británico. ¿Y eres mordaz? ¿Cómo puedes ser tan altivo y actuar de esta manera? ¿Qué pretendes? Esbozó una sonrisa. De repente, a Evgeny le sorprendió la blancura y rectitud de los dientes de la mendiga. Se preguntó por qué su padre la había traído. Sin embargo, no era eso lo que estaba haciendo. Quería saber por qué ella había aceptado. Decidió que, al igual que él quería castigar a pervertidos como su padre, ¿cómo iba a castigarlo ella? A primera hora de la mañana, no corresponde a ti imponer castigos. Xenia incluso esbozó una sonrisa. ¿Qué daño puede causar esta joven a su padre, un hombre robusto, en plena madurez? No tengo nada que ver en esto. Entonces, ¿por qué continúas aquí? Debo correr y castigar, o quizás unirse a ti en esta tarea. Un individuo extraño, no, de pronto salí de mi hogar y rodeé al joven en silla de ruedas, observándolo detenidamente. Tu padre tendrá que esperar un momento. He encontrado algo más intrigante para hacer. De repente, mencionó, el individuo parecía un tanto atemorizado, se encuentra totalmente vulnerable ante este vagabundo, ¿qué podrá hacer con su único colaborador? Con su mano diestra no se defiende ni un poco de esta delicada joven,
¿cuál es tu nombre, Xenia? Tan sorprendida por su pregunta, ni siquiera pudo reflexionar sobre el motivo de mencionar su nombre. Y tú, Alice, escucha, has experimentado una larga vida en una silla de ruedas, por lo tanto, después de eso, ya no la tuvo y no la tuvo en absoluto. Xenia expresó su preocupación por la reacción de la paciente ante su falta de vergüenza durante un extenso periodo de tiempo, reflexionando sobre lo agotador que resultaba. Además, le preguntó si había algo que le gustaría modificar en su vida y que era lo que el chico no lograba comprender. Recordó que ella no siempre había sido así, y eso lo hizo reflexionar. Con un gesto afirmativo, la pequeña prosiguió con la certeza de que en algún momento fuiste un chico común, como habrás deducido, incluso puedo identificar tu dolencia. Tu sorpresa fue notable. Evgeny se mostraba cada vez más atónito, llegando incluso a olvidar la razón por la cual la chica había acudido a él. Su padre pensó que era lo que parecía. Sí, apuesto a que los médicos te apodan el hombre de cristal debido a la fragilidad de tus huesos, que no crecen adecuadamente y no pueden soportar el peso de tu cuerpo, y que tu enfermedad fue diagnosticada cuando comenzaste a fracturártelos con frecuencia. Parecía estar leyendo su historial clínico. Sí, es cierto, levantó la cabeza sorprendido. Las cejas de Xenia apenas lograban articular una respuesta, tan abrumadora fue su sorpresa. Aunque estuviera dispuesto a realizar cambios, lamentablemente resultaba imposible. Sin embargo, ante la posibilidad remota, ¿qué estaría dispuesto a emprender para alcanzar la sanación? El chico exclamó con entusiasmo, absolutamente todo. ¿Qué rayos estaba pasando? Ella formula preguntas sin sentido. Deja que encuentre a alguien con sus propios dilemas para que no se vea tentado a vender su alma al diablo para solucionarlos. Una vez más, Alice rodeó la silla de ruedas y se detuvo frente al chico que observaba. Fijándose detenidamente, al mirarle a los ojos, de repente notó lo intensamente verdes que eran. El joven Seltinsky experimentó una mezcla de dolor y asombro, pero Alice agarró su cabeza con firmeza. Después de un instante, la sensación desagradable desapareció y la chica, con temor en sus ojos, le dijo, no te preocupes, ¿de acuerdo? Si recuerdas nuestra charla y deseas cambiar algo en tu triste vida, pronuncia estas palabras. Depositó en su regazo una cartulina que parecía una tarjeta de visita, salió de la habitación sin obstáculos y abandonó el apartamento. Al escuchar ruidos en el pasillo, Xenia se percató de que su padre había salido de casa. Para no entrometerse en tus momentos de amor y placer, el joven Bam se quedó solo con un desconocido. Qué tonto fui al permitirlo, pensó. Si ella decidía hacerme daño o robar en la casa, no tendría forma de detenerla. De repente, una somnolencia abrumadora lo invadió y, antes de ir a la cama, se quedó dormido en una silla de ruedas. Una tarjeta de presentación olvidada cayó al suelo. Recordó cuando había dormido tan profundamente y por tanto tiempo. Normalmente se despertaba en medio de la noche con un dolor intenso, pero después de tomar la medicación, lograba olvidarse por un rato de su ansiedad por dormir. Por la mañana, se levantaba con la sensación de no haber descansado en absoluto. Inmerso en una labor física agotadora, todas sus articulaciones le dolían. Después de recibir un misterioso regalo de su padre en forma de Evgeny, un joven que despertó sin dolor, se sorprendió al descubrir que podía moverse con facilidad. Al recordar el cartón dejado por Alice en el suelo, lo recogió con asombro, pensando que algo extraño le ocurría a su cuerpo. Decidió arriesgarse a caminar sin ayuda, manteniéndose firme sobre sus pies. A pesar de que una de sus piernas tembló, logró llegar a la cocina sin problemas. Aliviado por el efecto de la medicina inyectada por la niña, se preguntó si podría continuar el tratamiento. Sin apetito, se encaminó de vuelta a la habitación, decidido a seguir adelante. Tan pronto como salió del pasillo hacia su habitación, la puerta principal estaba abierta y Pavel se encontraba allí, evitando que su hijo se sintiera avergonzado mientras crecía. Había pasado la noche con su nuevo amor y al regresar por la mañana, se sorprendió al ver a su hijo sonriente, golpeándose el pecho mientras corría a su alrededor. Pavel abrió las manos, tratando de entender lo que estaba sucediendo, mientras Evgeny, sin poder articular palabra, sentía que sus piernas temblaban. Se sentía débil y sin control sobre su cuerpo,
agradecido de tener a su padre a su lado para evitar una posible caída. Pablo se disponía a indagar sobre lo ocurrido hace unos minutos, pero Evgeny no lograba articular palabra alguna. Su mirada, llena de temor, se encontró con la de su padre, quien observaba con preocupación las lágrimas que brotaban de los ojos de su hijo. Alarmado, Pavel se apresuró a llamar al médico que había estado vigilando la situación. «Hola, Igor Sergeyevich, tenemos una situación extraña aquí», susurró al teléfono, sin apartar la vista de Xenia. «¿Podrías venir? Preferiblemente no ahora, en la noche, si es posible. Me temo que la situación ha empeorado mucho». «Está bien, le daré una pastilla». «De acuerdo». Después de colgar, agradecí y aguardé su llegada. Registré entre los medicamentos en la mesita de noche en busca de alguna sustancia, intentando ofrecérsela a mi hijo. Sin embargo, él rechazó con un gesto de negación, mientras sus ojos no dejaban de derramar lágrimas. «Por favor, hijo, ¿estás bien?». El médico indicó que debes ocuparte de esto. Nos escuchó conversar hasta que llegó Igor Sergeyevich para tranquilizarse. Sin esperar, entró velozmente en la habitación de Evgeny como de costumbre y se sentó en el borde de la cama. «Bueno, joven, ¿qué sucede aquí con tu padre?». Observa cómo se asustó el hombre después de tomar la medicina. La comunicación con el médico se volvió más fluida, por lo que decidió omitir detalles del día anterior, temiendo que no le creyera. Se sintió frustrado por la actitud del médico y decidió no seguir tratando con él. Sin embargo, al preguntarle cómo se sentía, respondió vagamente que había mejorado de alguna manera. Mientras relataba emocionalmente a Igor Sergeyevich cómo había encontrado a su hijo en el pasillo, sintió un alivio al haber llegado a tiempo para ayudarlo. El médico, reflexivo, examinó los músculos del paciente y notó la tensión en todo su cuerpo, comparándola con calambres generalizados. ¿Eso fue lo que ocurrió? Me intriga descubrir que Igor poseía una vasta experiencia con estos pacientes, estaba convencido de que había investigado a fondo la enfermedad, sin embargo, lo sucedido a Evgeny lo dejó atónito, lo había escuchado años atrás. Además, se mencionaron avances farmacológicos que podrían mejorar notablemente la situación del niño y de otros en su misma situación. Incluso se publicaron algunos artículos al respecto en una revista médica. Sin embargo, a pesar de estos avances, el profesor involucrado en el proyecto desapareció misteriosamente, dejando el medicamento en el limbo. Si este fármaco llegara a estar disponible en el mercado, Igor sería el primero en enterarse. Xenia respondió de manera evasiva, insinuando que no sabía qué había ocurrido. «¿Nunca llegaste a decidirte por la operación?», le preguntó al médico, consciente de que no obtendría una respuesta clara. Ya conocía bien a este recluso, el personal de Cristal es todo lo que hay. Estas personas son muy sedentarias, prefieren quedarse en casa por temor a sufrir lesiones y solo entablan amistades en línea, pero Evgeny, incluso en las plataformas digitales, optó por mantenerse en el anonimato y evitar cualquier tipo de interacción. Xenia simplemente sacudió la cabeza. Analizó minuciosamente todos los posibles riesgos y consecuencias de dichas intervenciones y concluyó que no estaba listo para afrontar tal nivel de estrés y desafío. Reconoció que nunca sería capaz de superarlo por completo y que solo se sumarían más complicaciones. De acuerdo, entendió la situación, el médico golpeó sus rodillas con las palmas de las manos, renunció a convencer y no intentó demostrar que el paciente estaba equivocado al rechazar la cirugía. Es importante buscar formas de mejorar la calidad de vida, incluso si eso implica someterse a múltiples intervenciones. Aunque es complicado vivir con esta dificultad, cada persona reacciona de manera distinta. Parece que Xenia se ha dado por vencido y aceptado su situación. El médico recetó el medicamento Pokrov de pollos amargos. Pavel verificó si la condición de su hijo había empeorado y notó que aún no tenía apetito. Decidió ir a la farmacia, encontrándola desierta. Sin dudarlo, Evgeny llamó a Peter para contarle lo sucedido y pedirle consejo. «Ven a verme enseguida», le dijo. «De acuerdo, en una hora te traeré algo delicioso en el camino», un amigo solía sorprenderlo con tentaciones poco saludables. ¿Qué hacer cuando los jóvenes anhelan caprichos y la esposa anhela disfrutar de papas fritas con refresco o shawarma?
El padre se oponía firmemente a este tipo de comida y nunca se la compraría a su hijo. Petka colaboraba sin comprender por qué una comida tan sabrosa podría ser perjudicial para su amigo. Justo una hora después, llamó a la puerta. Pavel se encontraba ya en su hogar, entreteniéndose en la cocina antes de encaminarse hacia su habitación. Ante la destreza de Xenia, Pavel simplemente sonrió. A pesar de ser consciente de que el hombre con gafas estaba llenando la mochila de su hijo con cosas perjudiciales, no se sentía con ánimos para intervenir y registrar el contenido. Optó por permitir que Xenia disfrutara sin restricciones en esta ocasión. Sin apenas tiempo para comer, el príncipe esperó a que su amigo cerrara la puerta tras de sí y se sentara frente a él. Fue entonces cuando Evgenij mencionó el visitante del día anterior, expresando su asombro por las acciones de su padre. En mi día especial, la presencia de una joven del vecindario se destacó de manera evidente a través de tu melodiosa voz. Si mis ancestros me otorgaran semejante obsequio, les estaría agradecido, les causaría un instante de asombro por su acto de pureza. Esa chica resultó no ser tan sencilla y lo que era su simpleza, era extraterrestre, poseía 3 brazos, 6 piernas o quizás su piel era verde. Comprendí que no está teniendo relaciones contigo. ¿Al menos descubriste por qué el invitado ya se estaba riendo a carcajadas? Estaba emocionado porque hace apenas media hora el cliente aceptó su juego de computadora y le otorgó una generosa recompensa en la tarjeta. Sí, sigue adelante, despediste a tu amiga Xenia, ella es una chica común, pero no se asemeja mucho a una casa de la calle o algo por el estilo. Es posible que no sea eso, me administré cierta medicina que me permitió caminar bastante bien por la mañana. ¿Estás hablando en serio ahora? Peter estaba lleno de preocupación, como si su alegría hubiera desaparecido repentinamente. Se preocupaba por su amigo, ya que toda su buena disposición era para animar a un hombre que estaba limitado a una silla de ruedas. No duró mucho tiempo, apenas tuve tiempo de salir de la cocina hacia el dormitorio cuando todo volvió a la normalidad. Mi condición previa era la habitual. Sin embargo, me planteé la posibilidad de utilizar este fármaco para tratar la esclerosis múltiple. ¿Qué opinas si el efecto persiste? Considero que es crucial rastrear a esa joven y desentrañar todos sus misterios. ¿De dónde la habrá sacado tu padre? Ve a investigar, incluso estaba dispuesto a interrogar al tío Pavel sobre la mujer, sabiendo que podría bromear con él, incluso hacer un comentario algo inapropiado. El padre de Xenia nunca fue conocido por su delicadeza y se quedó sin palabras. No hace falta ir a ninguna parte, ella me dejó una tarjeta de visita en algún lugar que no pude encontrar, una pequeña cartulina blanca, la busqué por todos lados y no la hallé. Quizás mi padre no la haya tirado o mi tía haya venido a limpiarla aunque, y allí estaba, no me habría molestado en tirarla, ya que es lo único que tengo y está esparcido por la habitación y mi tía aún no ha venido hoy. De forma veloz, Petka halló el cartón y lo escondió debajo de la cama. Seguramente, alguna persona que entró por accidente lo pateó allí sin darse cuenta. En la tarjeta de presentación, escrita con rigurosidad, se encontraba el apellido de Alice y su número de teléfono, sin los adornos florales típicos que las mujeres suelen añadir a sus tarjetas. No había un diseño muy elegante, más bien un estilo de negocios estricto. Con la mano temblorosa, Xenia marcó el número y activó el altavoz. Dejó que Petka escuchara. Aún planteará cuestiones más adelante. Al otro lado del teléfono, una voz femenina respondió con un hola. ¿Eres tú, Alice?, volvió a preguntar, marcando accidentalmente el número incorrecto debido a la emoción. Sí, ¿quién habla?, preguntó Evgenij, quien estuvo con ella la noche anterior. Claro que te recuerdo, rió a través del teléfono. ¿Y tú, cómo estás?, añadió. Experimentas un estado de ánimo elevado, casi exquisito, y de repente empeora considerablemente, más allá de lo común, atribuyes este cambio a la inyección que recibiste ayer. Escucha, esto no es una charla por teléfono, todo lo que deseas saber te lo revelaré en persona, acepto el lugar y momento que propongas. ¿Podemos coordinar un encuentro? Su voz denota impaciencia. De inmediato me lancé en busca de la chica, quien estaba un tanto ocupada. Vamos al parque a las 5, no está muy lejos de tu casa. Espero que salgas a dar un paseo, le dije con entusiasmo.
La joven respondió que no le gustaban los paseos, le molestaban las miradas de los transeúntes con lástima o indiferencia curiosa. A pesar de esto, estaba dispuesta a correr por toda la ciudad para encontrarlo y descubrir la posibilidad de su recuperación. Perfecto. Nos vemos esta noche, dijo la chica antes de colgar. Evgeny se quedó unos minutos más con el teléfono en la mano, asimilando la idea de que podría recuperarse. Petka, paciente, esperó a que su amigo recobrara el sentido. Cuando finalmente lo hizo, le dijo, ir contigo no es un problema, no discutiré. ¿Y si son unos maníacos? ¿Qué pasaría si ella te inyectara algo para llamar la atención y luego te metieran a la fuerza en un auto para llevarte a algún lugar extraño? Negativo, no te aventurarás en solitario. Xenia comprendía que era infructuoso debatir con su compañero, y le inquietaba la idea de encontrarse con él a mitad de camino. En este caso, Petka tiene razón, quién sabe, tal vez esta Alice se convierta de repente en su sujeto de experimentación. Aquí necesito un conejo. Buscan individuos como él para dejarlo sin posibilidad de defenderse. De acuerdo, vamos juntos, respondieron, observando constantemente sus relojes, intentando distraerse con las actividades de Kimito, llevando las ganancias de Peter, no se dejaron engañar por mucho tiempo, los chicos empezaron a congregarse en la calle. Pavel llevaba mucho tiempo sin estar en casa. Salió a la hora del almuerzo hacia la empresa, por lo que nos detuvimos para preguntar dónde pasaría la noche el hijo enfermo, no tenían a quien mirar mientras avanzaban hacia el punto de encuentro. Petka comenzó a reflexionar, empujando una silla de ruedas bastante pesada frente a él junto a un amigo. Me estaba planteando la posibilidad de que ella forme parte del grupo de personas de ascendencia africana. He escuchado acerca de agentes inmobiliarios como este individuo, y con su asistencia, te presionará para que le transfieras el apartamento. No te regalará una medicina tan poderosa de altruismo en este mundo. Seré el último en ir, confía en mí. ¿De qué apartamento estás hablando? Si ella estuviera apuntando a ella y a su padre, tendría algo reservado y mencionó que no esperaba verme para otra tarea. Estaba hablando sobre la misión que podrían idear, se tocó la frente. Usando su dedo, el individuo detuvo el carrito y se colocó frente a su amigo para arreglar la manta que cubría sus piernas. De repente, les asignan la tarea de liberar al mundo de individuos como tú, como una purificación de la sociedad. ¿Alguna vez lo consideraste? Si así fuera, no me habría despertado esta mañana. ¿Qué te detuvo? Lo hice ayer, argumentó Evgeny, y Nelia dejará de inventar historias. Hay algo aún más desagradable, descubrámoslo por nuestra cuenta. Bueno, vamos a ver, pero te advierto que habrá algo que no me agradará, retrocederé, sin importar lo que digas. Está bien, respondió Xenia. La alegría llenaba su corazón al notar la gran atención que su compañero le brindaba. Alice aguardaba con entusiasmo, descansando en un banco bajo la sombra de un frondoso abeto. La transformación de la chica era tan sorprendente que resultaba difícil identificarla en ese momento. Vestida con prendas lujosas y elegantes, su cabello peinado caía suavemente sobre sus hombros. Evgeny comentó que bastaba con asearse y cambiarse de ropa para no parecerse a Nischenko. Al acercarse Petka en su silla de ruedas a la niña, Alice lo saludó con una mirada aguda. Hola, dijo. Y así, presentó a su mejor amigo. Petka, no te aventurarás en solitario en ningún lugar, escuchó el tono burlón en sus palabras, interpretó que la chica le tenía temor, por lo tanto, decidió llevar a su amigo consigo. Fue Peter mismo quien tranquilizó la situación, diciendo sí, no. Caminando y sentándose en una silla, intentando manejar por nuestras carreteras al menos una cuadra, de alguna manera le gritó enojado a la chica, por alguna razón no le agradó de inmediato, su mirada era muy cínica y fría. Está bien, no te preocupes, respondió Alice. No pregunté por despecho. Estamos teniendo una conversación seria, no para oídos curiosos, pero él no es un extraño, respondió Xenia, refiriéndose a su mejor amigo, Evgeny. Tu padre estará en deuda contigo por el resto de su vida, añadió Xenia, confundiendo a Evgeny. ¿Y qué tiene que ver Pavel con eso? Después de todo, yo estaba detrás de él. Al caer en la cuenta de las acciones de Petka.
Al principio, dirigí mi mirada hacia ella y luego hacia mi amiga, percatándome de que los chicos desconfiaban de ella por algo poco honorable. Resulta que no solo para él, sino también para los depravados como él. Ella explicó repentinamente su transformación en un pervertido, debido a que la esposa no toleraba cómo una desconocida hablaba de su padre y cuestionaba quién realmente era. Además, criticó su contratación de prostitutas sin importar la edad ni las circunstancias que las llevaban a ello, argumentando que estas mujeres resultaban ser superiores en todos los aspectos. Les instó a cambiar su comportamiento para ser más aceptables. En el ámbito laboral, nadie les impide formarse y trabajar, pero optar por vender su cuerpo resulta ser una opción más sencilla y lucrativa. No es malicioso observar con detenimiento a través de los ojos de un lince. Si no existieran individuos como su padre, el niño habría encontrado algo diferente. Como respuesta, señalando a Xenia, esta es la profesión más antigua que habría desaparecido. Comprendo que estás eliminando lo anterior y has elegido el método que más te conviene, optando por hacerlo por ti mismo. Petka continuó con su sarcasmo, perdiendo la información. Se trata de una nueva secta que ha surgido en la localidad. Ya sea un individuo independiente, la joven lo miró con enojo. Sin embargo, decidió no seguir con la conversación y se giró hacia el callado Evgeny. La sustancia que te inyecté debería haber llegado al cuerpo de tu padre con tu enfermedad. Según lo que sé, él brindó ayuda de manera temporal, lo cual habría sido desastroso para él si hubiera sanado. ¿Acaso pretendías acabar con la vida de mi padre solo porque decidió contratar los servicios de una trabajadora sexual? No, no digas tonterías. No soy un ser monstruoso, simplemente mi intento habría sido infructuoso y no habría perdurado mucho tiempo. Sus ojos destellaban con un brillo siniestro. Xenia reflexionó sobre la posibilidad de que en algún momento alguien la hubiera herido profundamente y ese individuo fuera un hombre. ¿Qué tipo de sustancia misteriosa era esta, con un efecto tan peculiar? Su nombre no revelaba nada, de hecho aún no tenía nombre y no se trataba de ninguna droga en sí misma, era más bien como un sueño. Los jóvenes preguntaron sobre este nuevo avance en el que mi padre estaba inmerso. Quizás hayas oído mencionar al profesor Belikov. Al buscar a Evgeny, por supuesto que estaba familiarizado con Belikov. De hecho, el joven había seguido de cerca las investigaciones del profesor a lo largo de su vida adulta, investigando en la red. Poseedor de todo el conocimiento acerca de su investigación y los avances en medicina, Belikov desapareció misteriosamente hace años, sin dejar rastro alguno. A pesar de sus exhaustivas búsquedas en la red, Evgeny no logró encontrar ninguna pista que arrojara luz sobre su desaparición. Sin embargo, en un giro inesperado, Evgeny soñó con una llamada telefónica a un profesor perteneciente a un grupo experimental que estaba a punto de probar un nuevo medicamento en sí mismo para tratar su enfermedad. Resultó que, sin saberlo, Evgeny ya había sido el sujeto de prueba de dicho medicamento en su sueño. Con una sonrisa de complicidad, Alice reveló que el efecto del medicamento en él sería temporal debido a la dosis única recibida, y que sería necesario someterse a un tratamiento prolongado para revertir sus efectos y recuperar la salud. Aunque no se alcanzaría una total recuperación, ya que existían procesos irreversibles que incluso el medicamento milagroso no podría eliminar. Tras el tratamiento, no podrá realizar actividades deportivas vigorosas como correr, saltar o ejercer mucha presión sobre su caballo. Sin embargo, podrá llevar una vida plena y trabajar. Aún así, persiste la incógnita de por qué su padre no lo hizo. Durante años lo seguí de cerca y finalmente me uní a un ensayo clínico innovador, pero desapareció junto con sus avances. La dinámica era clara, mientras los fondos fluían hacia su investigación, él avanzaba, pero luego, de repente, alguien en el Ministerio de Salud decidió que la inversión era insuficiente. Las personas que requerían el medicamento enfrentaban desafíos más amplios y se detuvo la financiación para el proyecto de mi padre. ¿Cómo es posible que si había tantos afectados por mi enfermedad, no se nos brindara tratamiento? La realidad es que, en este mundo, si no eres una prioridad, simplemente te desvaneces. Pero, ¿qué sucedió con el maestro en sí? ¿Cómo enfrentó la situación? ¿Y quién afirmó que la manejó? Dejó por completo la práctica médica, renunció a la labor que había sido su pasión.
¿Cuál es tu opinión al respecto? Esta es la solución adecuada a la situación, aunque no del todo. Probablemente, durante muchos años, estuvo desesperado mientras desarrollaba el medicamento. Sí, por más de una década, desde que tengo memoria, mi madre siguió de cerca estos eventos. Incluso se dejó llevar por esta obsesión. Mi familia pasó desapercibida para mí, pero de alguna manera ella siguió trabajando en privado en casa, por ejemplo. Claramente, cuenta con un laboratorio en su hogar que no tiene nada que envidiar al del Institut Skaya. Quizás provenga de este mundo y no logre resolver los dilemas diarios, y el hecho de que su labor vital haya perdido relevancia para todos lo aísla aún más. Estaba incapacitado y ni siquiera mostraba interés por las sustancias ilícitas. ¿De dónde obtuviste eso entonces?, cuestionó de repente. Aún mantén silencio, PT, mi padre está repleto de ellas. ¿Qué implica intermedio? O incluso sugiere que no ha sido examinado a fondo y no está preparado para ser utilizado, y le suministraste esto a mi amigo. Estás loco si empeoró o incluso murió de repente. Te desmoronaste. El amigo, lejos de ser un niño, expresó su disposición a hacer lo que fuera necesario para sanar en BC. Anoche, al pronunciar esas palabras, reveló su desesperación. Sin embargo, tu ingenuidad te impidió comprender que era un grito de auxilio más que una afirmación. Si tan solo, murmuró la joven mientras movía el hombro. Petka, sin más, sentenció, definitivamente estás enferma. Consideró innecesario seguir conversando con la chica sobre la plaga que azotaba el pueblo y la búsqueda de alguien dispuesto a probar la medicina de su padre. Tomó las manijas de la silla de ruedas y se marchó. Dele la vuelta para salir. Espera, no te detengas. Xenia trató de oponer resistencia, deseaba conversar con la joven acerca de la posibilidad de un tratamiento, pero su amigo parecía no escucharle. Giró la silla y la empujó alejándose del banco en el que estaban sentados. Alice, la chica acaba de gritarles desde allí atrás. Si decides intentarlo, llama después de manejar. Alice observó a los chicos, solicitó un taxi y se marchó a casa. Residía junto a su padre en las afueras, en una modesta vivienda que no reflejaba en absoluto su posición como docente. Sin embargo, su padre, Sergei Petrovich, no mostraba interés alguno. Lejos de las comodidades del hogar, lo acomodó en una rústica cabaña, donde encontraría felicidad si no tuviera goteras en el techo y si los entrometidos espectadores no estuvieran presentes. Además, no apreciaba la compañía de personas ignorantes, a las que despectivamente denominaba así por no haber destacado en aquello a lo que dedicaron su vida. Nunca aceptaría reunirse con ellos. Uno de los estudiantes, Belikov, notó su desdén en la escuela y esto no le agradó en absoluto. No comprendía por qué algunas personas optaban por la medicina, quizás encontraban algún beneficio en esa profesión. Esta información llegó incluso al ministerio y a América. A pesar de que nunca se esforzó por aprender y carecía de conocimientos básicos sobre el esqueleto humano, al menos no trataba a las personas con arrogancia. Su padre sorprendió a Alice en la entrada, y al ver su mirada severa y ceño fruncido, la joven se percató de que había sido descubierta. A pesar de mi distracción, logré detectar un error en el experimento. Ella simplemente transfirió un líquido de un recipiente a una jeringa. Esperaba que no se diera cuenta. Sergei Petrovich se dirigió a su hija sin dejarla hablar durante el salto del dragón. ¿Qué quieres decir, papá? ¿De qué hablas? La niña se resistió hasta el último momento. ¿Te imaginas caminar de noche por tu propia casa? Lo que me cuentas rara vez cruza por mi mente. Alice apenas pudo contener un suspiro de alivio. Significa que aún no has notado la falta de unas gotas de medicamento, papá. Estoy concentrada en mis exámenes. Recuerdo que me aconsejaste que comenzara la universidad este año, por lo tanto, me estoy preparando diligentemente. Querida hija, tu padre es un eminente doctor en ciencias médicas y un distinguido profesor honorario en la Academia Médica Internacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Posees la astucia necesaria para discernir entre la verdad y la mentira, o acaso eres más hábil que yo en el arte de la bolsa, la alegría y la felicidad? ¿Estás trabajando para hacer que los textos en español sean más creativos?
Estás esforzándote por darle un toque más original a los. Estoy convencido de que no percibiré nada. He dado vida a un genio. Papá, eres el único genio de nuestra familia. No comprendo cuál es tu problema conmigo. Explícamelo con mayor precisión. La pequeña respondió con intención de acompañar a su padre y entrar en la vivienda, pero él le impidió el paso. Espere, señora, aún no he organizado su ingreso y la conclusión de nuestra charla, dijo el hombre. Alice empezaba a sentir fastidio por sus interrupciones, a las que calificaba de seniles. Qué molestos pueden ser a veces los adultos. Ella misma ya no es una niña, este año se graduó de la escuela. Continuaste la conversación, pero no me dijiste dónde estudiarás, señaló su padre. Papá, ya te lo dije, respondió ella. En varias ocasiones he reiterado y reflexionado sobre mi elección de especialidad, optando por cambiarla. Papá, ¿por qué puedo anticipar tus palabras? En repetidas ocasiones he escuchado tu opinión de que esta carrera no es la adecuada para mí, pero ¿cómo puedes juzgar de inmediato lo que es apropiado para alguien, incluso si se trata de tu hijo? Si deseo seguir tus pasos y me siento listo para hacerlo, ¿por qué? Te ruego que me expliques las razones para transformarlo todo. Por tu mero antojo, el cual no deseas siquiera justificar, no es un simple antojo. Sí, tengo la capacidad de discernir lo que es beneficioso para alguien y lo que no lo es, y no deseo que mi hija, la hija de un mundo, se una al grupo de desertores si no puedo impedir que ingrese a la escuela de medicina. Papá, te aprecio mucho, pero te ruego que no vuelvas a mencionar este asunto. Esta vida es mía y la moldearé a mi antojo. De hecho, me topé con un individuo sumamente fascinante. ¿Qué define a un ser único? Espero que no te refieras así a alguien, papá, ¿qué clase de individuo es? La parte trágica es que él es tu paciente. No practicas, no comprendes, padre. Él está enfermo con la misma enfermedad que has estado tratando. Después de dedicar muchos años al desarrollo de un medicamento, requiero de tu colaboración. ¿De qué forma puedo contribuir? Lamentablemente, el medicamento aún no está listo y no se tiene certeza sobre cuándo se retomarán los experimentos, por lo tanto, no puedo brindar ayuda en este momento. Sin embargo, permíteme compartirte un consejo: mantén la calma, evita jurar y reflexiona detenidamente. Después de administrar una de tus tintas, los ojos de la maestra se agrandaron de manera sorprendente. Se puso lívido, sus manos empezaron a temblar. No te preocupes, se siente bien, y tomó la dosis por su propia voluntad. Experimentó una mejora notable a corto plazo, comenzó a moverse y no sintió dolor en sus extremidades. Está dispuesto a hacer lo que sea necesario para seguir con el tratamiento, pero, Ali, no se ha explorado todas las posibilidades. ¿Cómo estás? ¿Podría haber empeorado? Pero mejoró, respondió la niña. No entendía por qué su padre se resistía, no estaba aprovechando el momento adecuado para continuar con los experimentos. Te está suplicando que lo cures, tú puedes, sé que puedes, al fin y al cabo. Sus proyectos estaban a punto de culminar. ¿Por qué no sigues adelante con ellos? Hija, no puedo arriesgarme de esa manera. Como médico, no puedo ser tan imprudente. ¿Cómo podría siquiera considerar experimentar con alguien a quien el destino ha privado tanto? ¿Qué está sucediendo aquí? En todos los países hay programas similares, donde la gente se somete a experimentos para sanar y muchos logran recuperarse. A pesar de las imperfecciones, sin ellas no se podrían salvar tantas vidas. No puedo prometerles una vida normal, pero tampoco por mucho tiempo, respondió Alice antes de retirarse a su habitación con un plan bien elaborado en mente, aunque sin la colaboración de Evgeny. Decidió no llevarlo a cabo, dejando al chico en una posición difícil. En el camino a casa, Xenia y su amigo debatieron intensamente. Observa su comportamiento, pero él no lograba tranquilizarse. Ella es una persona cruel, no titubeará en sus acciones. Incluso me atrevería a decir que su padre es un ser poco confiable. ¿Realmente quieres depositar tu confianza en ellos? ¿Qué tengo que perder aparte de mi valía? ¿Crees que es sencillo ser joven y vulnerable? No comprendes que lo que recibes es algo inherente. Para mí es algo que va más allá de la imaginación.
Incluso atar los cordones de mis zapatos se convierte en una tarea imposible, ya que no puedo doblarme ni enderezarme debido al dolor en todas mis articulaciones, como si fuera un anciano que ha vivido una larga vida. No deseo ser joven en este estado de decrepitud. Mi amiga respondió con serenidad y me preguntó sobre mis planes para la mañana siguiente. Decidí llamarla y organizar una reunión con su padre, para confirmar si realmente me considera un sujeto de experimentación. Estoy dispuesto a conocer a cualquier persona que sea tu conejillo de indias, siempre y cuando no me lastime. Permanece tal como estás en este momento. Está bien, no te importunaré más con mis temores. Solo necesito tu promesa de que no te aventurarás solo con ellos. No estoy seguro de si mi padre aceptará acompañarme. Él está pasando por un momento complicado en la empresa y no tiene tiempo para mí. Es mejor así, menos preguntas yendo juntos. No discutiré, solo asegúrate de ganar. No te dejaré ir a ningún lado, sin importar cuánto te enojes. A veces, necesitarás ayuda externa, al menos para atar tus cordones. ¿Crees que Alice te asistirá? Xenia se rió, contento de que su amigo no lo abandonara. No, Alice no está destinada a cuidar a un discapacitado, respondió, aunque no me opondría. Petka se unió a la risa. Había una vez un erizo con pantalones que encontró agujas en sus zapatillas. Definitivamente, debías evitar acercarte a él. Peter llevó a su amigo a su hogar, lo acomodó en la cama y lo cuidó. Se comprometió a mantenerlo al tanto. Su madre, que llevaba 2 horas llamando sin respuesta, no sabía qué hacer con su hijo. Hizo una promesa de asistencia y desapareció sin pronunciar una sola palabra. Alisa estaba convencida de que Seca regresaría para contactarla de nuevo. Ella se sentía como la última persona en no aprovechar esa oportunidad y no pagar el tratamiento. Resultó ser así. Al día siguiente, temprano en la mañana, el teléfono sonó. Alisa, aún adormilada, no entendía de dónde provenía ese molesto sonido. No quería reaccionar y esperaba que pronto se detuviera, pero el sonido persistente no cesaba. Con un suspiro, Alisa se levantó de la cama, tomó el teléfono y contestó. Evgeny observó el reloj con sorpresa. Vaya, es demasiado temprano. Se preguntó por qué no podía conciliar el sueño. Reflexionó que si estuviera en la piel de Xenia, nadie dormiría en toda la noche, reviviendo los acontecimientos de los días anteriores. Al saludar a Alice, le comentó, «Hola, Xenia». La chica pulsó el botón de respuesta y él continuó, «Estaba reflexionando sobre tu propuesta, me gustaría que tu padre me tratara de forma excepcional. Después, me comunicaré con él y te contactaré únicamente en adelante, evita llamar. Mi hora de dormir es tan temprana que llega hasta las 9. Ten en mente este horario, ¿de acuerdo? 9. Lamento no haberlo mencionado antes. Ahora, Valiab, comprendes que el sueño se ha esfumado por completo». La pequeña se levantó, se calzó las zapatillas y, en su pijama, exploró la mansión en busca de su padre. En su lugar de paz predilecto, el invernadero al que había dedicado una ala entera, él se encontraba como de costumbre en ese instante. La chica se volvió hacia él y le saludó. En ese instante, el hombre estaba absorto observando detenidamente el rosal, las hojas que de repente, sin razón aparente, comenzó a tener la corazonada de que algo extraño estaba sucediendo, pero aún no podía identificarlo. Tan inmerso estaba en su labor que la repentina aparición de su hija lo sobresaltó en gran medida. ¿Por qué se levantaba tan temprano y dejaba caer el cicate? Sergei Petrovich conocía a la perfección la rutina de su hija, la cual solía pasar horas estudiando con apuntes y libros en línea, demostrando una capacidad de trabajo admirable. Sin embargo, esa mañana no parecía nada fuera de lo común. Alisa tomó un sorbo de un café potente, lo que probablemente no era lo más recomendable. Su padre y Sergei discutían a menudo sobre su forma de beber y la cantidad que consumía. El médico de Sergei estaba inquieto por los posibles problemas que Alisa podría tener con sus órganos internos. «Papá, acabo de llamar al chico del que te hablé ayer», dijo. Llorando, te ruega que sigas con tus experimentos y pruebes el medicamento en él, hija.
Ya les expliqué que no tengo un laboratorio ni los materiales y equipo básico para esto. El tono de Alice era firme, siempre supo perseverar por sí misma y ahora no iba a ceder. Así que sé que aquí habéis montado un pequeño laboratorio y estáis creando remedios para proteger vuestras flores de las plagas. Aunque comparaste insectos y seres humanos, ni siquiera menciono la esterilidad necesaria para la investigación, pero al final, los ingredientes son distintos y además me falta el equipo adecuado. Y el tío Vitia posee ese equipo. De pronto, se toparon con una niña con tal facilidad que su padre no se desharía de ella, al menos eso creo. Sergei consideró, sin duda, que existía un tío Vitia o que Víctor Petrovich era el hermano de su padre. Hace tiempo partió hacia la India y estableció allí un pequeño centro de sanación donde asistió a todos los enfermos desfavorecidos que no podían costearse el tratamiento en centros gubernamentales. Para ser sinceros, Víctor también estaba involucrado en algunos negocios no completamente lícitos, pero él mismo, con la mirada baja, les explicó todo a sus familiares. Es necesario obtener dinero para el tratamiento de alguna manera. Las personas con recursos limitados no cuentan con los medios suficientes para mantener el centro por sí mismas. Padres, ¿cuál es su decisión? Necesito contactar a Senia, él está aguardando su respuesta. Oh hija, exclamó con desaprobación. El hombre no tiene idea de lo que hizo y si empeora, Dios no lo quiera, y fallece después de la inyección, entonces me sentiré devastado y viviré una vida de vergüenza. Para evitar este desenlace, debemos concluir lo que hemos iniciado. Él mencionó que se sentirá mucho mejor después de la mejora. La condición ha empeorado desde el principio. Esta es una reacción normal del cuerpo al medicamento durante el tratamiento. Se administra a intervalos para evitar que el dolor se intensifique. Está bien, así que hácelo saber, señálalo, permite que se encargue del pasaporte internacional, si no lo tiene en esta nación, no me dedicaré a la pesquisa, por más que lo intentes. Para persuadirnos, nos dirigiremos al consultorio del doctor, camarada, allí es más fiable. Mientras tanto, me pondré en contacto con Víctor. Elaboraré un inventario de lo requerido. De acuerdo, gestiona las boletas. Es muy probable que tengas que llevar a cabo esta tarea, pero no te preocupes, Alisa, lo lograrás sin problemas. Asintió en silencio mientras su padre hablaba, después se lanzó hacia él con entusiasmo y exclamó con alegría, «Papá, eres el mejor para mí. Nunca dudé de ti en absoluto». La niña salió disparada del invernadero, seguida de cerca por Sergei, quien también salió corriendo de allí por un momento. Inclinó su cuerpo hacia la rosa en una postura reflexiva, y al levantarse, su rostro se iluminó con una sonrisa de felicidad. Decidió mantener en secreto su pequeña aventura entre las hojas para sorprender a su hija, pero reencontrarse con su pasión era lo más gratificante para él. Alice admiraba profundamente a su padre, enorgulleciéndose de su singularidad, y hacía tiempo que había dejado de pensar en su madre. No lograba recordar su rostro, ella amablemente no se sintió ofendida por ello, pero tampoco deseaba verla. Si tan solo hubiera aparecido en su puerta. Sí, vivir junto a una persona como ella, como mentora, era un verdadero desafío para Ali, pero su madre abandonó no solo a su esposo, sino también a su hija. Y esto resultó muy complicado de comprender para la niña, su padre siempre le instaba a retomar el rumbo de su vida a través de su pasión por el trabajo. La idea de volver a su vida cotidiana favorita surgió en la mente de la niña en cuanto traspasó el umbral de la habitación de Evgeny, donde de inmediato notó al chico y su mano izquierda desobediente y débil. En sus ojos se reflejaba tanta desesperación que Alice sintió un pinchazo en el estómago, a pesar de que nunca solía mostrar emociones hacia desconocidos. Comprendió el riesgo que estaba asumiendo al utilizar un medicamento que aún no había pasado todas las pruebas, pero las palabras del chico bastaron para que estuviera dispuesta a hacer cualquier cosa para mejorar, lo cual le sucedió. Sin detenerse a considerar la posibilidad de una reacción distinta a la inyección, decidió llamar a Evgeny, quien aguardaba ansioso la comunicación, sin energías para ocuparse de una tarea olvidada. No obstante, si no respetaba el plazo, se quedaría sin el dinero. Los frutos de su esfuerzo durante semanas podrían no dar resultado, pero ¿qué importa si se le presenta la oportunidad de transformar su vida?
¿Qué palabras pronunció papá al contestar la llamada telefónica? Sin demora, comenzó a formular preguntas. Aunque papá accede a cuidarte, Alice se detiene un instante y se deleita con el espectáculo. La descripción del chico en la actualidad provoca que los latidos acelerados de su corazón sean audibles incluso a través del teléfono. El laboratorio se encuentra en el extranjero, específicamente en la India. ¿Me confirmas si posees pasaporte? El chico titubeó ligeramente antes de negarse. Deseo partir, ni siquiera lo arruinó todo. Si la información sobre el profesor desapareció en su país hace años, es probable que haya trasladado su laboratorio al extranjero. En su mente, los elogios son justificados, pero se regañó a sí mismo. Debería estar preparado para cualquier eventualidad, así que con determinación, respondió por teléfono, no hay pasaporte para la abuela. Incluso recordó un viaje solitario fuera de la ciudad en su lejana infancia preescolar. ¿Qué países extranjeros podríamos considerar? No hay problema, se encargará de todo. Evgeny tuvo un destello de memoria y rápidamente le planteó a la chica una pregunta crucial: ¿sería posible que mi amiga me acompañe? Al final, en cierta medida requeriré asistencia externa. Es poco probable que desees ocuparte de mí, por lo que la chica se rió aún más, imaginando la posibilidad de irnos, entrar, ser un chico, y mañana vendrá un fotógrafo para capturar imágenes para el pasaporte. ¿Y qué pensará tu padre sobre tu marcha? Sí, esto podría presentar un desafío. Xenia dejó completamente de lado a Pavel, seguramente no estará dispuesto a permitir que su hijo se aleje tanto de casa sin compañía. Planeo entablar una conversación con él esta noche, así que no te preocupes, tómate tu tiempo. Voy a idear algo. De acuerdo, nos vemos mañana, Isiru. Y Eugene, de repente. Surgió una eficacia tan sorprendente que en pocas horas abordó ese complicado fragmento de la tarea, en el que había estado trabajando durante toda una semana mientras Alisa hablaba con Evgeny. Sergei Petrovich llamó a su hermano en la India para saludarlo con un hola, ¿cómo estás? Al regresar a casa, comenzó la conversación con frases sin sentido, a las que su hermano respondió con calma, sabiendo que las preguntas importantes vendrían después. Sergei no le dio mucha importancia a su atención. Solo hizo una visita por motivos laborales. Ambos tenían agendas muy apretadas. El anciano Sergei dedicó largas jornadas a su invernadero personal. El individuo más joven debería experimentar la sensación de ser un trotamundos local para coordinar envíos periódicos de sustancias indígenas hacia Occidente, desconcertando por completo a las autoridades locales con pistas engañosas. Oye, Vikia, ¿cómo marchan las cosas en tu centro de investigación? ¿Estás trabajando en algo allí? Llevo años alejado de la medicina. ¿A qué te refieres? Por supuesto que sí, me agrada, pero no de la manera que piensas. Víctor rió con alegría mientras hablaba por teléfono, ya que tenía un paciente en ese momento. Quisiera volver a explorar mis ensayos con la sustancia. ¿Te acuerdas de aquel con el que mi esposa y yo comenzamos? Por supuesto que lo recuerdo. En términos generales, me resulta asombroso que hayas invertido tantos años en investigar y luego te hayas dado por vencido por unos cuantos trabajos de carpintería. Podrías haber estado a mi lado desde hace mucho tiempo, continuando con tu crecimiento. Incluso te habría apoyado con una licencia y en la venta de tus creaciones. Por eso decidí trasladarme por ti, solo si me aceptas a mí. Pero no estaré sola, con Alice, ese paciente y su enfermera, agregó Alice, acercándose a su padre, quien la miró sorprendido. Vaya descuido. El enfermero no se preocupa por sí mismo y prefiere no ir solo, por lo que te solicita que designes a otra persona capaz de cuidarme. ¿Piensas que voy a modificar sus pantalones? Por supuesto que sí, escuché claramente cuando la enfermera le dijo al hombre que contestara el teléfono. Bueno, ¿dónde se encuentran los 3 primeros y el cuarto hallará su lugar? Su hermano y sobrina no necesitan salir del país, y con una vivienda para ellos, se resolverá el problema de los pisos vacíos en su centro Petka. Estaba contento de que los hubieran encontrado a mitad de camino y les permitieran viajar juntos a la India. Poseía un pasaporte extranjero. Por lo tanto, poseía
Solo restaba persuadir al tío Pavel sobre la urgencia de este viaje y gestionar un pasaporte para Evgeny. Sin embargo, Alice resolvió estos dos dilemas con una destreza asombrosa. Trajo a un fotógrafo que, en cuestión de minutos, capturó imágenes con una sábana como telón de fondo y prometió que al día siguiente estarían listas para que la joven las recogiera. El padre tuvo que recurrir a una pequeña mentira cuando la niña lo llamó y se presentó como la responsable de uno de los fondos destinados a personas con discapacidad, como su hijo. Expresó que los servicios sociales fueron quienes facilitaron todas las coordenadas, lo que le permitió acceder a ellas. Al ser brindada la posibilidad de acceder a cuidados médicos en el extranjero, específicamente en la India, y además sin costo alguno, Pavel comenzó a sentirse satisfecho por contar con los recursos necesarios para la atención de su hijo. Sin embargo, el monto anunciado por la niña para un día de tratamiento le causó cierta incomodidad. Aunque no se encuentra en situación de pobreza extrema, no puede costear esa suma de dinero. Decidió no desaprovechar la oportunidad, aunque con pesar, y luego, recordando algo, consultó a Xenia: ¿cómo estás? Me siento muy fatigado y debo ponerme a trabajar ahora. A pesar de los numerosos controles, no me permiten salir del país. Papá, no te angusties por mí. Petka me acompañará, él velará por mí tanto como tú y te informará si surge algún problema. Por favor, no te preocupes. Estaremos bien. Quizás regrese a casa por mis propios medios, oh hijo, Dios no lo quiera. Agradezco a estas personas, te mereces lo mejor. Al rodear a su hijo con sus brazos, Pavel dejó escapar una lágrima fiera y masculina, para luego dirigirse rápidamente al bar y festejar tan significativo acontecimiento. Sin embargo, 4 semanas después, se dio cuenta de que nada se había resuelto y la irritación lo invadió. Los tramadores se encontraban en pleno vuelo rumbo a la península india, a una distancia considerable de Delhi, donde les esperaba un minibús lujoso y acondicionado para su comodidad. Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los usuarios de sillas de ruedas, Evgeny se sentía exhausto por el vuelo, ya que sufría de congestión en los oídos y no podía recostarse. Sin embargo, al subir al autobús, suspiró aliviado y logró conciliar el sueño en el trayecto. Mientras tanto, Sergei Petrovich observaba atentamente al joven, tomándole el pulso en varias ocasiones, preocupado por su bienestar, ya que volar en avión podía empeorar su condición. Evgenia, a pesar de no ser una persona con una resistencia física excepcional, logró aguantar durante mucho tiempo. Su mente estaba enfocada en lo que le esperaba, ignorando por completo la fatiga, el dolor y la incómoda y prolongada posición en el avión. Al llegar a la villa, Víctor Petrovich recibió a los invitados con los brazos abiertos en la entrada. En la sala, una mesa rebosante de deliciosos platos los esperaba. Con amabilidad, les invitó a saciar su hambre: queridos invitados, por favor, disfruten de un refrigerio. Mientras todos se acomodaban y empezaban a comer, él se giró hacia ellos. Instruye a mi hermano para que acondicionara 2 habitaciones en el segundo piso, una para ti y otra para Alice. Después del almuerzo, los jóvenes se dirigirán a mi centro médico tras consultar con el SRO para no incomodarlo. Sé que no te agrada estar en la sala de hospital, pero estás aquí para recibir tratamiento, ¿verdad? Traigamos todo el equipo médico hasta acá. Así no sentirás que estás en un entorno hospitalario. Te garantizo que solicité que nos asignaran las habitaciones más luminosas y amplias. Sin embargo, Peter respondió de inmediato, sin siquiera masticar, que no quería compartir habitación conmigo. Un inmenso pedazo de carne de res me provocaba un hambre voraz, su jugosidad y sabor eran tan exquisitos que todas las normas de etiqueta se desvanecieron de mi mente. No, no puedes. Tus habitaciones están contiguas a través de la pared, incluso puedes escuchar si quieres. La cena transcurrió en silencio, los hermanos intercambiaban términos desconocidos para los demás presentes, los jóvenes se aburrían al ver a Alice luchando por contener un bostezo. Sergei anunció: bueno, amantes de la aventura, hoy relájense en sus habitaciones y mañana continuaremos con nuestras travesuras. El experimento está a punto de comenzar. Preparado, giró la cabeza hacia Evgeny, quien simplemente asintió. Los chicos quedaron encantados con las habitaciones del hospital.
Eran completamente distintas a las salas de enfermería de su localidad, más bien parecían suites de un lujoso hotel. Los jóvenes descansaron plácidamente y durmieron toda la noche. Les sirvieron una cena copiosa de inmediato, evitando así la necesidad de ir a otra habitación antes de acostarse. Sergei Petrovich se acercó a Evgeny, controló la temperatura, el pulso y la presión, murmuró unas palabras en voz baja, le deseó buenas noches y se retiró temprano al amanecer. Evgeny abrió los ojos al despertar. Una joven atractiva con un gorro de enfermera y una bata blanca se expresaba en inglés de forma titubeante, lo que dificultaba la comprensión del chico. Al menos, logró entender que debía donar sangre para que la analizaran. Después de que todo concluyó y la enfermera salió de la habitación, la maestra la encontró en la puerta. «¿Qué tal dormiste, joven?», le dijo al chico al dar los buenos días. «Está decidido, les revelaré nuestros planes para el día de hoy». Con firmeza, se acomodó en un taburete cercano y, tomándole la mano, comenzó a medirle el pulso, tal como había prometido para las próximas semanas. Realizaremos un examen de sangre y determinaremos la cantidad de medicamento que le suministraremos a lo largo de un periodo prolongado. Es probable que no se repita el episodio de exaltación que ocurrió después de la inyección de Alasna, lo cual es normal. Por el contrario, podría ser un signo de que se ha calculado la dosis adecuadamente. «Estoy preparado para una nueva vida», contestó el individuo en el momento en que subió al avión, mientras los días seguían su curso. Durante la rutina matutina, la inyección resultó sumamente dolorosa, luego se tomó una muestra de sangre para su análisis y antes de ir a dormir se extrajo otra muestra. Xenia incluso comenzó a hacer chistes. «¿Por qué tantas extracciones son necesarias? Seguramente doñan sangre para elaborar embutidos», bromeó Petka, mientras su amigo disfrutaba de una existencia despreocupada y plena. Dominaba cada movimiento y detalle, exploraba la ciudad y hasta entablaba amistad con la jefa de cocina, una mujer corpulenta, de ascendencia india y enérgica, que exigía perfección a sus subordinados. En pocos días, pasó de tratarlo con dureza a recibirlo con una sonrisa radiante, mostrando una impecable dentadura blanca. «Mira, amigo», exclamó Petka, y Evgeny no pudo contener la risa. En un abrir y cerrar de ojos, se veía rodeado por su cálida presencia. Al casarse, asintió con una risa en respuesta. Todo era perfecto, acogedor, cálido y la comida deliciosa como en un restaurante de lujo. Sin embargo, con el tiempo, el joven comenzó a notar algo diferente. No era su cuerpo, que poco a poco se adaptaba y se fortalecía, ni su mente que de repente se agitaba ante cualquier distracción. Al principio pensó que era cansancio o nostalgia por su hogar. Después de todo, había pasado tantos años encerrado en el apartamento, saliendo solo cuando Paveló. Un mes después, Petka llevó a Evgeny al patio en una silla de ruedas. Evgeny ya tenía permiso para pasear por la ciudad y lo hacía con frecuencia, siempre acompañado por Petka, quien llevaba un bastón por si acaso, aunque nunca fue necesario. Un día, Alisa sorprendió a Evgeny con su presencia. A pesar de que rara vez se veían, la chica estaba ocupada con sus asuntos. Con aparente indiferencia hacia el destino del enfermo, parecía que ya no le preocupaba. De repente, con un gesto decidido, lo invitó a dar un paseo. ¿Te gustaría presenciar la labor que estoy llevando a cabo en la calle, la forma en que estoy restaurando la justicia? Comprenderé, le mostraré. Él asintió, omitiendo invitar a un amigo, mientras Peter se entretenía en la cocina. Alice lo llevó a un rincón escondido de la favela, donde el chico nunca se aventuraría a mirar. Pararon frente a un portón, y la niña susurró, «Observa, allí se encuentra un refugio para canes, se rumorea que está en la ciudad, pero en realidad el propietario es un caníbal. Recolecta perros vagabundos por la urbe, les da algo de comida y los vende a un adiestrador de perros para que los entrene en peleas caninas. Es sorprendente cómo de repente las personas pueden enzarzarse en conflictos, incluso con un perro involucrado. Es necesario provocar su enojo, incitarlos a pelear, ya sabes, y para cultivar esa furia en un canino hacia los de su misma especie, la desatan sobre estas desafortunadas criaturas, y cuando el perro saborea la sangre en sus colmillos, da por cumplida la tarea.
Después, buscará ese líquido vital y el más ágil de estos canes ganará las contiendas del juego de perros, generando grandes ganancias para sus dueños. ¡Wow! Así es la dinámica. A ese despiadado individuo quiero castigarlo, ahora debemos perseguirlo. Mira, indicó la joven con los barrotes de la valla, apareció un hombre regordete con un perro delgado tembloroso. Con claridad se notaba que el animal temblaba ante todo y apenas podía mantenerse erguido por el hambre. Atando al canino a un árbol, el individuo se alejó y regresó poco después con un perro gigantesco, de pecho ancho y patas poderosas, sostenido por una correa. El canino, que parecía un monstruo formidable, jugueteaba en todas direcciones, su cola casi esbozando una sonrisa de disfrute por la vida y la oportunidad de pasear. Sin embargo, de repente, el dueño lo arrastró hacia sí. El perro atado, animado, comenzó a resistirse, sin comprender las intenciones del hombre, y llegó incluso a gruñir y alzar la pata. Evgeny no podía soportar presenciar el abuso hacia los animales, ya que los adoraba profundamente, sobre todo a los perros. Litku, lleno de determinación, se abalanzó sobre el agresor, propinándole golpes sin piedad en distintas partes de su cuerpo. Sabía que no se atrevería a repetir su crueldad. Mientras tanto, Alice intervino, sujetando a Evgeny y llevándolo hacia la salida con premura. «Debemos irnos ya, la policía está por llegar», exclamó, escudriñando a su alrededor. «Que se vayan al infierno», vociferó el joven, enardecido en ese instante. De repente, una oleada de sorpresa lo invadió, provocando un temor repentino a que sus piernas se dieran nuevamente bajo él, incluso temiendo desplomarse en el suelo. Fue imposible llegar a la enfermería, sin embargo, consiguió ponerse de pie y regresar a la habitación. Peter ya lo aguardaba, inquieto por el paradero de su amigo en su ausencia, dejando a Xenia bajo el cuidado de Petka. Con desdén, Alice lo observó antes de marcharse, mientras Evgenia, tratando de distanciarse de lo ocurrido, de repente se percató de sus acciones. Le confesó a su amigo que se sentía aterrorizado por su arrebato. Antes, jamás habría lastimado a nadie, pero en esta ocasión golpeó a un desconocido hasta hacerlo sangrar. «Todo esto debes contárselo al profesor», insistió Peter, «considero que es sumamente relevante». ¿Recuerdas su advertencia? Los posibles efectos secundarios podrían ser ella. No deseas convertirte en un maníaco, aunque él esté en movimiento, y por supuesto, yo tampoco aspiro a ser un ser humano, respondió Xenia. Ese mismo día compartió toda la historia con Sorgekat, quien quedó intrigado por su relato. Revisaba todo de forma regular y no debería ocurrir algo similar. Antes, se notaba algo inusual en tu comportamiento, formulabas preguntas, te exasperabas e incluso intentabas elevar la voz al personal. Sin embargo, todo lo mencionado palidece ante mi hazaña de hoy. Mi enojo era tal que me lancé a alzar la mano contra alguien. No logro recordar los eventos, solo tengo presente cómo Alice me conducía tomándome de la mano, como si su contacto me devolviera a la normalidad. Entonces, le pregunté a Alice por qué no me había hablado antes de estos cambios. Alice respondió que había estado llevando un diario de observaciones y que estaba dispuesta a compartirlo conmigo. El médico salió de la habitación tras tomar una profunda bocanada de aire, dejando a Evgeny preguntándose si el tratamiento se detendría por culpa de Sonia, la maestra de versos. Cuando finalmente se suspendió el tratamiento, se descubrió que la medicación había sido administrada. Los jóvenes experimentaron un efecto secundario extremadamente intenso durante varias semanas. Este impactó el sistema nervioso humano, provocando emociones de ira y furia impredecibles. Al quedar atrapado en este estado, Evgeny podría transformarse en un peligroso individuo. Después de conversar con su hija, Sergei Petrovich aclaró la situación al chico. La joven había notado alteraciones en el comportamiento del paciente durante mucho tiempo, pero no se lo había comunicado a su padre. La persona que estaba a su lado fingió valentía y enojo, sin percatarse de lo que realmente estaba ocurriendo. Este presentaba leves cambios en su psique, diagnosticados por los médicos como síndrome maníaco-depresivo. Una persona puede transitar la existencia en comunidad sin revelar su verdadero ser, creí que eso ocurriría durante la adolescencia. El doctor narró con pesar la historia de su hija a sus amistades.
Sin embargo, descubrió que ella siguió fielmente el destino de su madre, ya que esta última padecía una enfermedad grave y recientemente falleció en un centro psiquiátrico. No deseaba herir a Alisa, simplemente expresó que nos abandonó debido a mi incapacidad para adaptarme a la vida. La joven lo creyó y lo aceptó, pero su organismo conservó una memoria genética de su madre. Ali no logró recuperarse, solo se ocultó. Lleva esto para resguardar a los desfavorecidos y agraviados. Ella pretendía implicarte, ocultándome los posibles efectos secundarios de la droga. ¿Y ahora, qué sucederá con ella? Evgenia mostraba mayor inquietud por el futuro de la niña que por el suyo propio. Mañana lo resolveré. La ingresarán en una clínica especializada, recibirá tratamiento y podrá retomar su rutina habitual. De ahora en adelante estaré vigilante y no permitiré que algo así se repita. Chicos, lamento que hayan tenido que pasar por esto. Sin embargo, ¿qué depara el futuro para mí? Se preguntó Xenia en voz baja, temiendo convertirse en una criatura indeseable. Regresar a la silla de ruedas no le causó felicidad. Aún no tengo conocimiento sobre la medicación. Por supuesto, cesemos las inyecciones y observemos. ¿No te importaría residir aquí por un tiempo? ¿Hace cuánto que puedes relatar cómo se desarrollaron las cosas? ¡Qué maravillosa noticia! Después de varios meses, Evgenia logró reunir los medicamentos necesarios para asegurar el triunfo. El profesor ideó un tratamiento para su sistema nervioso. Poco a poco, todas las explosiones de ira y actos agresivos desaparecieron por completo. Con gratitud en sus corazones, los jóvenes emprendieron el regreso a su país de origen. Pavel estaba incrédulo. Sus ojos se sellaron y las lágrimas brotaron al divisar a través de la ventanilla del aeropuerto a su hijo atravesando el aeródromo con su leal compañera Alice, rumbo a recibir cuidados junto a su hija en la India. Siguió su indagación y así contempló a la niña, convencida de que no volvería a cometer ninguna travesura.